Si vemos en la escritura de Jueces, cuando Israel tuvo ataques de los madianitas, Dios puso a Gedeón como juez. Entonces él reclutó a los que iban a salir a la guerra y se reunieron 32,000 hombres. Pero dijo Dios que volvieran los que se tiemblan por el temor. Porque la persona que está llena de temor e inquietud en su corazón no puede triunfar en ningún combate. Hay algunos sentimientos temerosos que destruyen la vida del hombre. Uno de ellos es el temor y la inquietud. Recibimos todos los días ataques pequeños y grandes de temor. El tipo del temor es inescrutable, temor de la enfermedad, del fracaso, de no ser reconocido, de ser abandonado, etc. Hay muchos tipos de temores. Pero ese tipo de temor, sea pequeño o grande, tiene poder destructivo. Cualquier tipo que sea, si ocupa por mucho tiempo el corazón, cuya vida se queda desértica. Pero originalmente ese temor y la inquietud son dados por el diablo, por el pecado de Adán, como el diablo ocupó el corazón del hombre, en el cual entró el miedo. Cuando Adán estaba junto con Dios, no tenía ningún miedo ni inquietud, sino se rebosaba la paz. Pero al rebelarse contra Dios, su corazón se llenó del temor. Por eso cuando Dios le buscó, cuando Dios le llamó, escondido, dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hoy en día muchos están viviendo en medio del miedo y inseguridad día tras día. Entre las cartas que me llegan, veo a menudo que narran de su historia atemorizados. Al sentarse y al levantarse en cada momento tienen temor. Cuando no le va bien, tienen temor. Y aún también cuando le van bien, les va bien, también tienen temor. Como se va a acercar el temor por ese pensamiento, no se quita de él lo que es temor sin razón, que no viene de Dios. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por lo que el miedo, la inquietud, la fobia de nuestro corazón son traídos por el diablo, el enemigo. Cuando el diablo viene para hacer la obra de hurtar, matar y destruir nuestra vida, primeramente nos da el miedo en nuestro corazón. Con el temor imposibilita nuestra fe y hace que perdamos fuerza para resistir y luego hacer la obra de hurtar, matar y destruir. En el tiempo pasado, mi padre administraba una huerta criando unos 10 perros. Ellos corrían y ladraban cuando venía alguien, pero el que se corría fugitivo sin falta le mordían. Pero a la persona que no se corre fugitivo, sino camina con valentía, solamente los perros así caminan rodeándole nomás. No salta mordiendo. Si el hombre tiene miedo, cuya onda se siente el perro y muerde y rompe al que está atemorizado. De igual manera, si nuestro corazón está repleto de miedo, el diablo viene para morder y romper. Por lo que, hermanos, no lo consideren ligeramente al miedo y a la seguridad, sino las cuales vienen del diablo para hurtar, matar y destruir. Lo debemos saber claramente. Debemos resistir al diablo y echar a los demonios.
Para resistir al diablo y tener paz en el corazón, primero debe reconciliarnos con Dios. 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús murió crucificado como propiciación, redimió nuestro pecado y hizo reconciliarnos entre Dios y nosotros. Por lo que creyendo en Jesús, podemos tener perdón del pecado y reconciliarnos con Dios. De esa manera podemos tener la paz en el corazón. Y creyendo en Jesús y se hace hijo de Dios, Dios se hace nuestro refugio, que en cualquier situación puede estar en paz. Adán, que pecó, tenía que esconderse entre árboles huyendo del rostro de Dios. Pero hemos sido perdonados de nuestro pecado, podemos estar bajo sus alas. El salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El seno de Dios se hace nuestro refugio, como el pájaro madre cobija a sus polluelos con sus alas. Dios también nos cubre con sus plumas. Hermanos, como estamos bajo la protección de Dios, nadie nos puede dañar. En 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. El niño, a pesar de la noche oscura, si está en el seno de su madre, no tiene temor. De esta manera ustedes también, si abrazan al Padre y le entrega todos sus problemas a Él, quien creó el cielo y la tierra y todo lo que está en ella, se desaparecerá el temor automáticamente. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No debemos dejar que el diablo nos quite la paz dada por Jesús. Cuando el diablo nos ataca con el temor, resistan al diablo y echen a los espíritus inmundos. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistiendo al diablo y echando a los demonios, podemos tener corazón positivo. Como no resistimos al diablo, que nos corre hacia nosotros. Pero si le resistimos al diablo, huirá de nosotros. Hermanos, como tenemos el nombre de Jesús, según lo que hizo Jesús, podemos echar a los espíritus inmundos. Teniendo esa autoridad tan grande, si no podemos hacer la obra de sanar a enfermos ni echar a demonios, eso no es culpa de ninguno sino nuestra. Jesús dijo claramente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, hoy en día hay muchos ladrones. Por eso, en donde quiera que vayamos, nos cuidamos mucho. Pero muchos no saben que en el mundo espiritual también hay ladrones. El diablo y los demonios intentan quitarles la paz del corazón, la paz del hogar y la reconciliación. Cuando se acercan estas cosas, ¿estarían quejándose unos a otros? No debe ser. Hoy, en esta hora, los creyentes
Debemos echar a demonios con la autoridad de Jesús. Un día, al llegar a casa del trabajo, el ambiente del hogar está muy deprimido. No tiene ninguna razón de estar así, pero está deprimido. Entonces el diablo vino a tentarles. ¿Qué debemos hacer en esta situación? Yo en ese caso arrodillado, yo le grito al demonio, en el nombre de Jesús, sal fuera de nuestra casa. Así en un poco de tiempo, al transcurrir el poco de tiempo, como el viento primaveral, misteriosamente se desaparecen sentimientos de angustia y aflicción y sobreabundan paz, mansedumbre y gozo. Si hubiéramos ejercido esta autoridad de antemano, habríamos prevenido muchas desdichas, corazones destruidos, relaciones matrimoniales quebradas, diversos temores de la vida en el nombre de Jesús. Como Jesús lo supo de antemano, nos dijo, echarás a demonios en mi nombre. Hermano, hoy en día también podemos echar a demonios en el nombre de Jesús y experimentar de la paz y de la victoria. Hermano, Jesús murió crucificado, pero resucitó y nos entregó la paz. Por lo que ahora debemos dejar todos los pensamientos negativos y vivir con sueños y esperanza. Los que creen en Jesús en cualquier situación pueden vivir con esperanza. Hace tiempo recibí una carta de una pareja. Su esposo estaba administrando una empresa, pero llegó a tener gran deuda. Pero ellos negaron estar desesperados, sino empezaron a orar. Pero pasó un mes, 2 meses, un año, no podían tener la respuesta de Dios y se empeoraba el estado de su vida y no había una salida. Pero la pareja, a pesar de esta situación tan desesperada, negó estar desesperados, no así dejó la esperanza en Dios, pero se empeoraba la vida y llegó al callejón sin salida. Entonces ellos dijeron, aunque muramos por última vez, vayamos a la iglesia de Sumbogum y vamos a tomar la decisión. Mirándome ellos llorando, pastor, si usted ora por nosotros, se puede cambiar nuestro destino. Entonces yo empecé a orar por ellos. Yo oré solamente normalmente, pero leyendo la carta, que ellos no escucharon lo que yo decía, solamente ellos podían escuchar la voz de Jesús en su corazón, en su alma, así claramente. Hijo amado, a pesar de todas esas dificultades por muchos años que no podías aguantar, no te has quedado frustrado ni perdido esperanza en mí, y ahora yo te daré la recompensa. Así Jesús respondió por el Espíritu Santo, y en 3 días ocurrió un milagro, porque ellos no pidieron nada, pero una empresa extranjera por su cuenta así vino a buscarles y les dio pedido de $300,000. No estando así frustrados, desesperados en esa situación dificultosa, sino miró a Dios con sueño, con esperanza. Dios mismo obró en su vida.
se convirtió lágrimas en el gozo, la desesperanza en la esperanza. Así lo sueñen. Entonces sus vasos de sueños también serán repletos. En 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Jesús nos dio la esperanza que nos hace vivir, esperanza viva. No es esperanza que se desaparecía, no es esperanza muerta, sino la esperanza viva. Por eso, mirando a Jesús en cualquier situación, debemos agarrar, sujetar el sueño y la esperanza. Hermanos, si teniendo sueños, si siempre están esperando en Dios, que siempre que se pongan así de tener esperanza y hablar de palabras positivas. Con la palabra negativa, desesperantes, nos hacen perder la esperanza y de otros también. Hay sí tiempos que que somos prosperados, que nos van bien y no nos van bien. Hay tiempos que tenemos bendición o tiempos de dificultades. Pero debemos creer que al final así todos nos irá bien. Por eso los que creen en Jesús no pueden quedar de ninguna manera desesperados. Mirando hacia atrás mi ministerio de 60 años, que Dios me ha hablado que yo debería ser pastor de esperanza. Cuando yo empezaba mi ministerio, la mayoría, todos éramos pobres, especialmente todos así abandonaban su vida, así venían de la provincia para sobrevivir a Seúl, pero estaban todos, se encontraban con un callejón sin salida, pero se reunieron a nuestra iglesia que daba la esperanza. Ellos entendieron el amor de Dios y fueron salvos y fueron transformados y experimentaron el milagro, y agarrando el sueño, la esperanza, llegamos a formar esta iglesia de evangelio auténtico de Yoido. Entonces, a los desesperados, hermanos, lo que necesita es la esperanza. Por eso yo empecé a proclamar el mensaje de esperanza, y los hermanos, teniendo la esperanza en su corazón, y llegaron a experimentar el milagro que crea de nada a algo. Hermanos, para tener paz, esperanza, sueños, siempre debemos pensar en la gracia de redención de la cruz, mirando la cruz de Jesús. Si confiamos en Él, podemos tener perdón y justicia, la llenura del Espíritu Santo y la santidad. Y mirando la cruz, podemos ser librados de la enfermedad mental y física. Además, serán eliminadas la maldición y la pobreza, y recibiremos la bendición de Abraham, la resurrección, la vida eterna, el reino de los cielos. Todos ustedes que han venido hoy, que tengan la vida de Jesús y la tengan en abundancia, y tengan el corazón concebido de la paz dada por Jesús, y vivan con denuedo, venciendo al miedo. Así les bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de la vida de recibir la salvación y mantenerla para seguir creciendo. A través de la gracia, el amor de Dios y la fe nuestra, recibimos la salvación, permanecemos en ella y crecemos. ¿Por qué el cristianismo es lo mejor entre las religiones del mundo? A esta pregunta se discutieron los profesores de la Universidad de Oxford de Inglaterra. A esta pregunta, C.S. Lewis, sin dudarse ni un segundo, dijo: porque es por la gracia.
Como él dijo, el núcleo del cristianismo es la gracia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. El cristianismo, no por el esfuerzo ni por la obra del hombre, sino por la gracia de Dios se salva. Eso es el núcleo del cristianismo. Por la gracia de Dios, por el don de Dios, nosotros fuimos salvos. ¿Qué es la gracia? Es recibir la ayuda sin pagar el precio. Nunca pide el precio. Con manos vacías lo recibe. Esto es la gracia. Además, sin la gracia, si no hubieran mantenido la vida, esta gracia es muy grande. Creer en Jesús y ser salvos lo expresamos con la palabra gracia, pero la cual es inescrutable. La paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores que pecaron. Todos que somos sentenciados a la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todos somos pecadores. En Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este mundo ni hay ningún justo, todos son pecadores. Según Agustino, el que conoce que es pecador y otro que no conoce que es pecador. Todos nosotros, solo existen esos dos tipos de personas, el que lo conoce, el que no lo conoce. De todos modos somos pecadores delante de Dios. 1 Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos somos pecadores. Pero Jesús nació sin pecado, entonces Jesús no puede ser muerto, no puede morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús, como no lo tiene, no puede morir. Jesús nació sin pecado, por lo que no tiene nada que ver con la muerte. Solo Jesús, reemplazando al hombre en la vida, liquidó la muerte del hombre limitado. Jesús mismo abrazó este pecado mismo y Él pagó el precio, liquidó el pecado, como Él tomó todo el pecado de todos nosotros en su cuerpo y se hizo pecador y por eso pudo morir. Jesús era hombre de vida eterna, ya que Dios eterno tomó vida del hombre, pero en lugar del hombre tomó el pecado y a través de la tribulación de muerte nos dio la gracia de redención. La gracia de redención de Jesús es eterna. Jesús es Dios eterno, quien se hizo el hombre único y liquidó el pecado y la muerte de toda la vida humana. En Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Antes así se hicieron esclavos porque no pagaron, no pudieron pagar sus deudas. Según el Banco Coreano, la deuda del hogar, de los hogares de nuestro país superó a más de 1.000 billones de wones. Cuán miedoso es tener la deuda. Si no lo ha experimentado, no sabe cuán miedoso es. Si uno no pueda pagar toda la deuda, sus hijos deben seguir pagando, heredando la deuda de sus padres. Pero la deuda que tenemos, la deuda material, lo podemos pagar con nuestro dinero. Pero nuestra deuda de pecado no se puede pagar por el dinero, solo por la muerte, porque la deuda la deuda que tenemos es la muerte, la deuda que tenemos es el pecado y la paga del pecado es la muerte. Por eso no se puede pagar por el dinero, no se puede liquidar, saldar por el dinero. Esta deuda tan miedosa del pecado fue saldada por Jesús. Dios pagó el precio entregándonos a su Hijo y pagó todas nuestras deudas, saldó todas nuestras deudas. Jesús mismo se fue sacrificio mismo, ofrenda misma, que no siendo solamente por 10 años, ni 100 años, sino eternamente. Jesús es como Dios eterno, entonces la ofrenda también es eterna. El pecado que yo pequé el pecado de 10 años y el de 20 años y el de 100 años, por todas esas deudas del pecado, Jesús se hizo ofrendas. Jesús saldó todas esas deudas del pecado que yo pecaría por 10 años, por 20 años, por 100 años. El pecado que yo cometería en el futuro también fue liquidado. Todos fueron liquidados. El pecado del pasado, del presente, del futuro, todo fue liquidado. Eso es la gracia. En Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús nos regala la salvación a través del amor. No conocemos bien el amor. No conocemos bien al amor, del amor. Ahí en la Biblia ha usado el amor con dos palabras, una palabra de fileo y otra palabra de agape. El amor que Pedro experimentó y entendió fue el amor de fileo y el amor de agape. Los dos amores Pedro entendió y lo experimentó. Después de ser crucificado Jesús, todos los discípulos fueron disparcidos. Todos prometieron que le seguirían a Jesús, pero ellos abandonaron a Jesús y todos regresaron a su lugar donde vivían ellos.
Y Pedro también volvió a ser pescador y él echó la red por toda la noche, pero ningún pez él lo consiguió. Pero a la orilla una persona decía, gritaba, preguntaba, ¿tienes algo? No, entonces echa la red a otro lado. Entonces ellos echaron y tuvieron en gran manera los peces. Entonces uno decía, gritó, oh, Jesús vino. Entonces ellos empezaron a nadar para llegar a la orilla. Y al llegar vio a Jesús, quien puso la mesa y preparó un pescado. Y Jesús les dice, vamos a comer todos juntos. Y después de haber comido, Jesús le pregunta a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Agape. Él respondió, si tú me amas, agape, me amas con agape. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, sí, Señor, yo te amo. ¿Cómo? No el amor de sacrificio, sino el amor con el amor de fileo. Entonces, él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Agape, ¿tú me amas con sacrificio? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo de fileo. Sí, yo te amo como amigo, como de fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas con el amor de fileo? Pedro, así en ese momento fue quebrantado, porque antes le dijo que le amaba con el amor de agape, pero él se traicionó a Jesús. Pero después de Jesús después de darle la comida, a la pregunta de Jesús, si me amas con el amor de agape, no el amor de agape, sino el amor de fileo. Y a la segunda, amor de agape, no con el amor de fileo. Después de haber preguntado Jesús 2 veces que le amaba, Pedro, a Jesús con el amor de agape, Jesús en la tercera vez le pregunta, entonces, si tú me amas con el amor de fileo, pero Pedro, ya después de haber así jurado que no le traicionaría, y que le dijo 3 veces que le amaba con el amor de agape, pero entonces no tenía confianza en sí mismo. Y a esta pregunta del amor de fileo, ni tenía confianza, pero Pedro, con el esfuerzo, le contesta a Jesús, sí te amo con el amor de fileo. Entonces Jesús le perdonó y él tuvo la confianza de ser de nuevo el discípulo de Jesús.
En Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siempre nosotros juzgamos a la gente, pero Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar, para dar la salvación. De todos modos, Jesús quiere salvarnos. Nosotros, llevando el pecado a los pies de Jesús, ¿qué diría Jesús? Yo te he perdonado todo el pecado que has cometido en el pasado. Entonces, y el pecado de la presente, y también lo he perdonado. Y entonces, si en el punto de morir, si yo antes he pecado grandemente, mi pecado también será perdonado. Como Jesús es eterno y su perdón también es eterno, por eso el perdón también es eterno. El pecado del pasado, del presente, del futuro, todos ya son perdonados. Por eso el cristianismo es tan grande, porque todo el que creyere en Jesús será salvo. Digan amén si creen en Jesús. En el pasado es suficiente con Jesús, y en la presente es suficiente con Jesús, y en el momento, en el punto de morir también es suficiente con Jesús. Entonces usted, creyendo en Jesús, va a tener la gran salvación, la salvación grande. La evidencia del amor grande del hombre se ve en el mejor amor que se ve en Antiguo Testamento, es el amor de Abraham. Abraham entregó hasta su hijo Isaac, lo obtuvo orando por 10 años, pero Dios dice que tú tomas a tu hijo como ofrenda en el monte de Moría. Es una cosa que no se puede entender. A su hijo unigénito, ¿cómo lo dice que lo tome y lo entrega? Pero Abraham creyó y amó a Dios, porque él creyó que aunque él muriera, él así fuera como holocausto, Dios en medio de las cenizas lo levantaría. Entonces, con la llama del fuego, con todo, él llevó a su hijo al monte. Entonces su hijo le pregunta, ¿dónde está? Tenemos la leña, el fuego, todo, pero ¿dónde está la ofrenda? Entonces le dice, Dios lo prepara. Después de levantar todo el altar, en ese momento, Abraham le dice a Isaac, Isaac, tú mismo es ofrenda. Y que iba a cortar el cuerpo de
dañar el cuerpo de su hijo Isaac. En ese momento Dios le llama a Abraham: Abraham, tú no me escatimaste hasta tu hijo, entonces yo sé que tú me amas. La fe sin acción es la fe muerta. Pero Abraham amó a Dios hasta entregar a su hijo. Si yo lo hubiera recibido ese mandamiento, ni tengo la valentía de entregárselo y seré así golpeado por mi hijo. Así el entregar a Isaac, Abraham, a su hijo, es una obra muy grande. Esto es el amor de agape. Cuando Dios nos ama, el amor de Dios es unilateral. No ama porque valemos la pena para ser amados, sino ama sin condición Dios desde el principio hasta el fin. No valemos, no merecemos ser amados. Ni pregunta por nuestro pecado, ni nuestra presente, ni nuestro futuro, sino se responsabiliza de todo nuestro pasado, presente y futuro, y nos ama. En Romanos 8 del 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús fue detenido, Pedro negó a Jesús 3 veces, que no se considera a sí mismo como discípulo de Jesús, y entonces regresó a su pueblo natal y echó la red de nuevo, pero Jesús le visitó y le dio la misión, y Jesús le recuperó a Pedro. Aunque nuestra fe retroceda mucho, el Señor nunca nos abandona, nos ama hasta el final y extiende sus manos y nos agarra a nosotros de nuevo, agarra nuestras manos de nuevo. Nosotros debemos experimentar el amor de Dios. Aunque sea muy rica la comida, si no lo comemos, no sabemos el sabor. Aunque es muy bonito el paisaje, si no lo podemos ver con nuestros ojos, no sabemos la hermosura. También el amor de Dios, si no lo experimentamos, no lo podemos conocer. El gran escritor ruso Tolstoy, aunque él creció en un hogar cristiano, y siempre escuchó sobre Dios, pero no tenía su fe experimental. Entonces, en su vejez, él experimentó a Dios y llegó a ser real cristiano real. Y el teólogo Agustino también así creció recibiendo la educación de su madre, que era muy buena cristiana, pero no experimentó a Dios, no tuvo la experiencia sobre Dios. Pero después de haber experimentado el amor de Dios, él dejó de hacer malas cosas y él se entregó todo a su vida al Señor. Así es muy importante experimentar el amor y de la gracia de Dios. Cuando lo experimentamos y saciamos el amor de la gracia de Dios, podemos crecer más y más. Y nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, podemos crecer más.
así experimentando y saboreando el amor y la gracia de Dios. Tenemos que crecer con la gracia, con el amor de Dios. Dios le sostiene hasta el final. La gracia es la bendición dada sin precio, sin pagar el precio. Es gratuita. Jesús nos da la gracia, el amor. La gracia es eterna también. El amor es lo mismo. El amor y la gracia se responsabiliza de nuestra vida, de la presente. El pecado que cometimos, al punto de morir también lo liquida por el amor y por la gracia de Jesús, por la sangre preciosa de Jesús. Si lo experimentamos del amor, de la gracia de Dios, nuestra fe seremos grandes hombres cristianos. El mundo espiritual solo puede ser conectado solo por la fe. Por medio de la fe es salvo. La función de creer es dada a todos por Dios. El poder de creer todo es dado a todos nosotros. La cuestión es elegir. Creer o no creer. En Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Saúl se convirtió en Pablo porque él tuvo la experiencia en el camino de Damasek y lo recibió por su fe, y le trajo el gran cambio a su vida. Creer o no creer depende de cada individuo. La fe es la mano que recibe el regalo. Cuando alguien me regala, tenemos que extender nuestra mano para recibir. Entonces, cuando Dios nos da la salvación, nos regala el regalo de la salvación, debemos extender nuestras manos de fe y entonces podemos disfrutar de la salvación. En Romanos 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero elegir depende de cada individuo. ¿Vas a creer o no? Esto depende de usted. No debemos retroceder. Nos apoyamos en la salvación por la gracia. La gracia que no se cambia, por esa gracia nos apoyamos. Y también confiamos en el amor de Dios que no se cambia. Pero cuando se retrocede la fe, la cual es sostenida por la gracia, eterna, si la fe es sostenida por la gracia eterna, nunca estaremos en peligro de ser desaparecida la fe. En Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a Dios, a mi alma.
todos ustedes es entregado el amor, el poder de creer. Elegir depende de ustedes. Paracletos es el consolador mantenido por la gracia y el amor. El Espíritu Santo ayuda al que cree con la gracia y el amor y obra para que pueda ser transformado y crecer. Al ser salvo, el Espíritu Santo entra en nosotros y ayuda a nuestra debilidad. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay condenación equivocada, dada por el diablo, pero nosotros debemos recordarnos de la palabra. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a que es Cristo el justo. Abogado en griego es parakletos. Si nos arrepentimos, Jesús delante de Dios se hace para nosotros abogado. En Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, que no estén oprimidos por la condenación, sino confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, con arrepentimiento debemos acercarnos a Dios. En la playa hay muchas conchas que están pegadas fuertemente en la roca. Aunque son muy débiles las conchas, ni tienen fuerza, pero si están pegadas, bien pegadas a la roca, aunque venga mucha ola y ola muy grande, son sostenidos. No les pasa nada. Así, si nosotros estamos pegadas tan fuertemente, bien firmemente a Jesús, que es la roca de la salvación, aunque a pesar de cualquier olas del mundo, lo podemos superar. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recibir la salvación y mantenerla, solo esto es posible cuando nosotros confiamos en Jesús. Nuestra vida es limitada, Jesús es eterno. Por mucho más grande sea nuestro pecado, la infinidad de la vida de Jesús es incomparable, que nuestro pecado se desaparece en medio de la gracia y el amor infinitos de Dios. Ustedes deben creer hasta el final. El único que nos requiere, nos pide, es la fe. Si elegimos la fe, si lo agarramos al morir, yo, aunque pecara, Jesús se responsabiliza y declara la salvación y se responsabiliza de nosotros y recibimos la salvación. Así el cristianismo, con tal de que no abandone su fe,
La salvación es eterna. Creyendo, solo creyendo va a ser salvo. Lo que aconteció en la escuela de Eliseo. Eliseo administraba una escuela de teología, el seminario de teología. Y uno de ellos murió y dejó la deuda, mucha deuda. Estaba enfermo, entonces tenía que pagar a los médicos, a los farmacéuticos. No quedaría nada y sus 2 hijos tenían que ser tomados como siervos. Entonces la mujer estaba muy triste. Entonces ella fue a visitarle a Eliseo. Voy a preguntar cómo debo hacer, cómo puedo hacer. Entonces Eliseo, después de haber escuchado, le preguntó, ¿qué tienes en casa? No tengo nada, solo una vasija de aceite, un poco de aceite. Entonces ve y tú y tus hijos y pide las vasijas prestadas. Y ellos fueron a pedir vasijas del aceite. Ahora vamos a ver bien la pregunta que le hizo Eliseo a la mujer. ¿Qué tienes en casa? Con lo que tenemos, Dios nos hace que tengamos más. ¿Qué tienes? Solamente aceite. El aceite no vale mucho. Tenemos que hablar lo que vale, ¿no? Debemos hablar lo que vale. Cuando Dios nos pregunta, ¿qué tienes? Yo tengo un sueño. Este sueño es la vasija. Una vez si tenemos un sueño, Dios nos va a enseñar la manera de realizarlo. Nosotros decimos que tengo así aceite muy poco. No debemos pedir así pocamente, debemos pedir grandemente. ¿Qué ustedes qué pedirían? ¿Qué quieran pedir? Así no pidan poco. No solamente el aceite, sino si ustedes pidieran plata y oro, también
se lo darían. Dios nos bendice con lo que tenemos. ¿Qué hay? Debemos pedir uno grande. Abre tu boca, yo la llenaré. Debemos decir lo precioso. Si decimos de lo precioso, Dios lo realizará, porque Dios nos ama, porque hace todo para nosotros. Dicen que a Dios no le interesa mucho en nuestras cosas materiales, pero no lo es. Cuando el pueblo israelí atravesaba por el desierto, después de haber salido de Egipto, que cuando ellos necesitaban carne, que comida, y les envió maná, codornices. Si lo que dicen que a Dios no le interesa nada en las cosas, nuestras cosas materiales, está equivocado. Aunque pidamos poco, que pidamos lo precioso, lo importante, y debemos pedir con esperanza. Debemos creer en esperanza. Debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios lo va a dar. Esta mujer, esta viuda, pidió ella así se presentó con lo que tenía, con lo que tiene, un poco de aceite. Jesús también, contando solamente 5,000 hombres, sino entonces todos enteros serían más de 10,000 personas en medio de esta multitud. Jesús le preguntó a uno de sus discípulos que tenían algo para alimentarles. Felipe dijo que no lo tenemos nada, pero Andrés trajo 2 pececillos y 5 panes. Aunque habían venido con lo poco, que como tenía, entonces sucedió el milagro. Con lo que tenemos podemos tener milagros. Si estando fieles, si pedimos a Dios, Dios nos va a dar abundantemente, agregando a lo que tenemos. No da las cosas que no tenemos, sino da más, agregando a lo que tenemos. Entonces, recorriendo por el barrio, la mujer recolectó con sus hijos suyos las vasijas del aceite. El aceite no cesaba. Podían seguir echando.
Lo que hacen negocios tienen que pedir mucho porque necesitan mucho. Los cristianos que no pueden tener ayuda, eso es mentira. Si nosotros hacemos responsable del diezmo, Dios nos va a dar todo. Después de haber echado todo del aceite, las vasijas se agotaron. Debemos dar gracias por lo que tenemos. Y si nos quejamos de lo que tenemos, entonces lo que tenemos también se desaparecerá. Vendiéndolo, ellos podían pagar la deuda. Dicen que Dios no les bendice a los que viven en el mundo. No lo es, porque y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Así viéndolo eso, en cualquier momento el Señor quiere devolver lo que sobró. Por eso nos dice, abre tu boca y yo la llenaré. Después de haber solucionado nuestra necesidad, lo que sobra también nos da Dios. Entonces, darle a Dios el diezmo, lo que le alegra, le agrada, entonces Dios nos va a bendecir abundantemente, de manera sobreabundante. Una persona a un hombre le gustaba mucho pescar y uno que le acompañaba que le veía a ese hombre que dejaba uno grande y solo recogía uno mediano nomás. Entonces le preguntó por qué. Tiene buena suerte y por qué por qué tira el pez grande y luego solo recoge el mediano. Ah, que no, hay otra razón, solo es que el sartén es mediano, entonces yo solamente recojo este pez así mediano, de tamaño mediano. Entonces, el tamaño de la vasija, el tamaño del sueño es muy importante. Cualquier sea que tengamos Dios sobre esto, debemos tener algo entonces sobre el cual Dios puede bendecir. Con los 2 pececillos y los 5 panes, Dios hizo un milagro maravilloso que alimentó a más de 5,000 hombres. Por eso,
Cuando nos acercamos a Dios, aunque no tengamos nada material, si tenemos el sueño, si tenemos un sueño, tenemos algo delante de Dios. Cuando Abraham salió afuera y Dios le dijo que miras al oeste, al este, al sur y al norte, lo que ves yo te lo daré. Y le dijo que mirara las estrellas. ¿Cuántas estrellas te ves? Así tu descendencia será como esas estrellas que no puedes contar. Entonces, por la ley de esperar, si esperando, si lo confesamos, eso mismo va a ser el poder. No esperando nada, solo se queja, no debe hacer así. Primero debe soñar sueños. Eso es el cual se convierte en la fe. Así oramos en fe, con sueños. Llegamos a orar, sí creo, sí creo, sí creo. Y luego podemos decir, será hecho como he creído. Si nosotros sabemos de la espiritualidad de la cuarta dimensión, pueden soñar, creer y decir, proclamarlo de manera creativa, positiva. Entonces, por su fe será realizado el sueño que usted concibió. No debemos quedarnos decepcionados. Dios no bendijo a lo que no tiene, no bendice a lo que no tiene nada, sino al que tiene algo. Si usted abre su boca, Dios lo va a llenar. Si usted de vasija prepara la vasija, Dios lo va a llenar. Entonces, los que tienen a Jesús como su Salvador, si usted tiene en su corazón, en su interior a Jesús, el milagro de 2 pececillos y 5 panes se manifestará en su corazón. ¿Cómo podemos tener la espiritualidad de la cuarta dimensión? Teniendo la vasija, preparando la vasija,
que es el sueño. Si una vez preparamos la vasija, Dios nos va a bendecir más. Debemos experimentar de muchos milagros. Esta experiencia misma trae la fe. Nos da la fe. El milagro de 2 pececillos y 5 panes, que viene de la fe de un niño pequeño, que tenía así como la fe de la semilla de mostaza, pero nunca abandonan a Dios. Entonces no menosprecien la fe pequeña, que sea la fe pequeña, que sea grande, Dios lo va a usar. Espíritu Santo, Dios, es que mi fe es pequeña, ayúdame, úngeme para que esa fe sea grande. Entonces Dios, aún teniendo solamente la fe de tamaño de la semilla de mostaza, con esa fe pequeña, Dios produce algo luego con lo cual, para tener la fe grande. Dios nos cuida. Y ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, pueden pedir y así pueden vivir alegremente en este mundo. Hoy yo he orado mucho y casi vigilando la noche. Yo he venido aquí. Mi oración va a ser efectiva porque toda la noche estaba orando y he venido aquí. Dios hoy dice que ore por los enfermos, pero quisiera orar quería orar por otras cosas. Entonces, Dios ata mi boca.